Hola, hola, mis amores. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí listos y dispuestos a zambullirnos en este mar de chismes, teorías y sueños. Ustedes saben que me encanta traerles lo más jugoso del mundo del espectáculo, esos pequeños detalles que nos hacen suspirar, esos rumores que nos mantienen pegados a la pantalla, y sobre todo, esas parejas que nos hacen creer en el amor verdadero, aunque sea de telenovela. Y hoy, mis cielos, tenemos un festín. Como ya intuyeron por el título, hoy vamos a diseccionar, analizar y soñar y mucho con Ander Zel y Kerem Bürsin. Nuestra pareja dorada. La posibilidad de que ese romance que creíamos enterrado, ese fuego que creíamos extinto, resurja de las cenizas, está más viva que nunca. Y todo gracias a esa inesperada Nochevieja juntos. Sí, mis amores. La Nochevieja que incendió las redes sociales, que provocó un tsunami de especulaciones, que nos tiene a todos preguntándonos si las segundas oportunidades existen, si las reconciliaciones secretas son posibles, y si el amor, ese amor que nos hizo creer en la magia, realmente puede perdurar. Han pasado años desde que su romance en la pantalla trascendió a la realidad, convirtiéndose en algo palpable, algo tangible, algo que nos hizo creer que los cuentos de hadas sí existen. Y aunque, como en todo cuento, la relación llegó a su fin, la esperanza, esa pequeña chispa que albergamos en el fondo de nuestros corazones, nunca se extinguió por completo, ¿verdad? Siempre hemos estado ahí con el rabillo del ojo puesto en cada publicación, en cada rumor, en cada declaración, esperando una señal divina, una pista reveladora, algo que nos confirme que el amor entre Ande y Kerem sigue vivo, latiendo con fuerza bajo la superficie. Así que prepárense, pónganse cómodos, acurrúquense en su sillón favorito, sírvanse su taza de té humeante o su café cargado, porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle de esta Nochevieja inesperada, vamos a analizar cada pista como verdaderos detectives, vamos a leer entre líneas con la precisión de un cirujano, y por supuesto, vamos a soñar despiertos con la posibilidad de que Ande y Kerem nos estén brindando una segunda oportunidad para creer en el amor verdadero, ese amor que trasciende la pantalla, ese amor que nos toca el alma. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama romántico, quiero recordarles que si este tipo de contenido les gusta, si disfrutan de los chismes jugosos, de los análisis detallados, de las teorías conspirativas sobre celebridades, de las historias de amor que nos hacen suspirar, y de todo lo que tenga que ver con el fascinante mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a mi canal. Es gratis, rápido y fácil. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Confíen en mí, sé que les va a encantar todo lo que tengo preparado para ustedes. Y ahora sí, vamos a desentrañar este misterio. Bien, mis amores, para empezar, hagamos un breve repaso para aquellos que no están tan familiarizados con la historia de amor y desamor de Ande y Kerem. Como todos sabemos, estos dos talentos turcos conquistaron nuestros corazones con su química explosiva, su carisma innegable y su actuación impecable en la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air. Desde el primer instante en que aparecieron juntos en pantalla, la conexión entre ellos era palpable, evidente e innegable. Sus miradas cómplices, sus sonrisas contagiosas, la forma en que interactuaban, la química que emanaba de cada escena, todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más que simple compañerismo. Algo especial, algo mágico, algo que trascendía la ficción. Y como suele suceder en estos casos, la magia de la pantalla se trasladó a la vida real. Los rumores comenzaron a circular como pólvora, las especulaciones se hicieron cada vez más insistentes, y finalmente, para alegría de todos sus fans, Ande y Kerem confirmaron su relación, desatando una ola de euforia y emoción en las redes sociales. Se convirtieron en la pareja del momento, en el epítome del amor y la felicidad. Sus fotos juntos eran adorables, sus apariciones públicas derrochaban complicidad y cariño, sus entrevistas transmitían una sinceridad conmovedora. Todos, absolutamente todos, pensábamos que esta historia de amor tenía un final de cuento de hadas. Un final feliz, un final para siempre. Pero como bien sabemos, la vida real no siempre sigue el guión que esperamos. Los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, la relación de Ande y Kerem llegó a su fin. Los motivos, como suele suceder en estos casos, no se hicieron públicos en su totalidad. Rumores de incompatibilidad, agendas laborales apretadas, presiones mediáticas asfixiantes, diferencias irreconciliables y lo cierto es que la pareja decidió tomar caminos separados, dejando a sus fans con el corazón roto, con la esperanza desvanecida, con la sensación de que algo hermoso se había terminado demasiado pronto. Y aunque ambos continuaron con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales, explorando nuevos horizontes, siempre quedó esa sensación agridulce de que algo no estaba terminado. Que quizás en algún momento del futuro, sus caminos volverían a cruzarse. Que quizás el amor que los unió en el pasado aún seguía latente, esperando una oportunidad para resurgir. Que quizás después de todo, su historia de amor no había terminado del todo.
Y es aquí, mis queridos detectives del corazón, donde entra en juego nuestra nochevieja inesperada. Resulta que según fuentes cercanas a la pareja, fuentes que, por supuesto, permanecen en el anonimato para proteger su identidad, y varias publicaciones en redes sociales, publicaciones que han sido borradas misteriosamente, pero que afortunadamente hemos logrado rescatar, Andy y Kerem pasaron la nochevieja juntos. Juntos. Así como lo oyen. No sabemos si fue una cena romántica a la luz de las velas, una fiesta con amigos en común en un lugar exclusivo, una reunión íntima en la casa de alguno de los dos, o una simple coincidencia fortuita. Pero el hecho es que ambos estuvieron en el mismo lugar, al mismo tiempo, en una fecha tan significativa, en una noche tan especial, en una noche que evoca recuerdos, esperanzas y sueños. Esta noticia, como era de esperarse, desató una tormenta de especulaciones y rumores en las redes sociales. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y el mundo entero se preguntó, ¿están juntos de nuevo? ¿Se están dando una segunda oportunidad? ¿Fue solo un encuentro amistoso? ¿Hay algo más detrás de esta coincidencia? Las preguntas se multiplicaron exponencialmente, pero las respuestas lamentablemente escasearon. Pero no teman, mis queridos amigos, porque como buenas detectives que somos, vamos a analizar todas las pistas disponibles, vamos a examinar cada detalle con lupa, vamos a interpretar cada gesto, cada palabra, cada silencio, para intentar descifrar este misterio romántico y descubrir la verdad detrás de esta nochevieja inesperada. En primer lugar, tenemos las publicaciones en redes sociales. Varios usuarios, algunos de ellos supuestos testigos presenciales, afirman haber visto a Andy y Kerem juntos en el mismo lugar la noche del 31 de diciembre. Algunos incluso aseguran haberles tomado fotos y vídeos con sus teléfonos móviles, aunque estas pruebas aún no han salido a la luz. Algunos afirman que las fotos fueron borradas a petición de la pareja, otros dicen que nunca existieron, y otros simplemente creen que están siendo guardadas como un tesoro para ser reveladas en el momento oportuno. Sin embargo, la insistencia y la coherencia de estos testimonios son bastante significativas. Demasiadas personas afirmando lo mismo no puede ser una simple casualidad. Además, hay ciertos detalles que no podemos ignorar, ciertos patrones de comportamiento que llaman la atención. Por ejemplo, el hecho de que ambos hayan estado relativamente inactivos en sus redes sociales durante los días posteriores a la nochevieja. Generalmente Andy y Kerem son muy activos en sus perfiles, compartiendo fotos de sus viajes, de sus proyectos laborales, de sus momentos de ocio. Pero después de la nochevieja su actividad disminuyó drásticamente. ¿Será que estaban disfrutando de un tiempo a solas, lejos de las miradas indiscretas, desconectados del mundo virtual y conectados el uno con el otro? Es una posibilidad que no podemos descartar. También es importante recordar que Andy y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa después de su ruptura. Se han elogiado mutuamente en entrevistas, han expresado su admiración mutua por el trabajo del otro, y han dejado claro que se guardan un gran cariño y respeto. Esto no significa necesariamente que vayan a volver a estar juntos, pero sí indica que la puerta no está completamente cerrada, que aún existe una conexión entre ellos, que aún hay un sentimiento latente que podría resurgir en cualquier momento. Ahora, vamos a ponernos un poco más analíticas, vamos a dejar volar nuestra imaginación, y vamos a considerar algunas posibles explicaciones para esta nochevieja inesperada. La primera, y la más obvia, es que Andy y Kerem efectivamente estén intentando reconciliarse. Quizás después de un tiempo separados, después de reflexionar sobre su relación, después de madurar individualmente, se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Que el amor que los une es más fuerte que cualquier obstáculo, que su conexión es demasiado especial para dejarla escapar. Esta opción es la que más nos ilusiona a sus fans, por supuesto. Nos encantaría verlos juntos de nuevo, felices y enamorados, compartiendo su vida y su amor con el mundo. Sería como un cuento de hadas hecho realidad, un final feliz que todos hemos estado esperando. Pero como ya hemos dicho, la vida real no siempre es como la imaginamos, y no podemos dejarnos llevar por la ilusión sin tener en cuenta otras posibilidades. Otra posibilidad es que Andy y Kerem simplemente hayan coincidido en el mismo lugar por casualidad. Quizás tenían amigos en común que organizaron una fiesta de Nochevieja y ambos fueron invitados. En este caso, su encuentro no tendría ningún significado romántico. Sería simplemente una coincidencia fortuita, una casualidad del destino. Esta opción es menos emocionante, pero también es la más realista. No podemos dejarnos llevar por la fantasía y debemos estar preparadas para la posibilidad de que no haya nada más allá de una simple coincidencia. A veces, las cosas son más simples de lo que parecen. Una tercera opción es que Andy y Kerem estén trabajando en un nuevo proyecto juntos. Quizás estén preparando una nueva serie, una película, una campaña publicitaria, o incluso un proyecto benéfico.
En este caso, su encuentro en Nochevieja podría haber sido una reunión de trabajo informal, una oportunidad para discutir ideas, para planificar el futuro o simplemente para fortalecer su relación profesional. Esta opción es interesante porque explicaría el secretismo que rodea su encuentro. Si estuvieran trabajando en algo juntos, es posible que quieran mantenerlo en secreto hasta el momento adecuado para anunciarlo, para generar expectación y sorprender a sus fans. Por último, existe la posibilidad, aunque remota, de que Hande y Kerem estén utilizando esta Nochevieja inesperada para generar expectación mediática, para aumentar su popularidad, para atraer la atención de los medios de comunicación, o simplemente para divertirse un poco con los rumores y las especulaciones. Esta opción es la menos romántica y la más cínica. No podemos descartar la posibilidad de que Hande y Kerem estén jugando con nuestros sentimientos, de que estén utilizando su relación pasada para beneficio propio. Pero sinceramente creo que ambos son demasiado sinceros, demasiado auténticos y demasiado sensibles para hacer algo así. En definitiva, mis amores, no tenemos una respuesta definitiva a la pregunta de si Hande y Kerem están juntos de nuevo. Todas las opciones son posibles y solo el tiempo, ese juez implacable, dirá la verdad. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca sus movimientos, analizar las pistas con detenimiento, mantener la esperanza viva en nuestros corazones y prepararnos para cualquier desenlace. Independientemente de lo que suceda, creo que es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas adultas, dos seres humanos con sentimientos, dos individuos con derecho a tomar sus propias decisiones, a vivir su vida como mejor les parezca. Si deciden volver a estar juntos, nos alegraremos sinceramente por ellos, les desearemos toda la felicidad del mundo y celebraremos su amor con alegría. Si deciden seguir caminos separados, también lo respetaremos, entenderemos su decisión y les desearemos lo mejor en sus vidas individuales. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Y hablando de felicidad, quiero recordarles que también ustedes merecen ser felices. No permitan que los chismes de celebridades, las especulaciones sobre parejas ajenas, o las expectativas de los demás les impidan disfrutar de sus propias vidas, de sus propias relaciones, de sus propios sueños. Enfóquense en su propio bienestar, en su propio crecimiento personal, en su propia felicidad. Recuerden que la vida es demasiado corta para preocuparse por lo que hacen los demás, para compararse con los demás, o para vivir según las expectativas de los demás. Concéntrense en ser felices ustedes mismos, en rodearse de personas que les hagan bien, en hacer lo que les apasiona, y en vivir una vida plena y significativa. Ahora bien, volviendo a Hande y Kerem, creo que es importante destacar que su relación, ya sea pasada, presente o futura, ha tenido un impacto significativo en muchas personas. Han inspirado a muchos a creer en el amor, a luchar por sus sueños, a no rendirse nunca, a ser auténticos y a vivir con pasión. Su historia nos ha demostrado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que puede superar cualquier obstáculo, que puede transformar nuestras vidas, y que puede durar para siempre, incluso si la relación llega a su fin. El amor, en su esencia más pura, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Y aunque no sabemos qué les depara el futuro a Hande y Kerem, sí sabemos que siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su química en pantalla, su complicidad fuera de ella, y su historia de amor con sus altibajos han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Así que, mis amores, mantengamos la esperanza viva en nuestros corazones, sigamos de cerca sus movimientos, analicemos las pistas con atención, y esperemos lo mejor. Quizás pronto tengamos buenas noticias que celebrar, quizás pronto veamos a Hande y Kerem juntos de nuevo, quizás pronto presenciemos el renacimiento de un amor que creíamos perdido. Y mientras tanto, no dejemos de soñar con la posibilidad de que Hande y Kerem nos den una segunda oportunidad para creer en el amor verdadero, ese amor que trasciende la pantalla, ese amor que nos toca el alma, ese amor que nos hace creer en la magia. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ha sido un placer compartir con ustedes mis pensamientos, mis especulaciones y mis sueños sobre la Nochevieja inesperada de Hande y Kerem. En resumen, hemos hablado de la historia de amor de Hande y Kerem, de su ruptura, de los rumores de reconciliación, de las posibles explicaciones para su encuentro en Nochevieja, de las pistas que hemos encontrado, de las teorías que hemos elaborado, y de la esperanza que mantenemos viva en nuestros corazones. Pero al final, hemos concluido que solo el tiempo dirá la verdad. Que no tenemos una respuesta definitiva, que debemos estar preparadas para cualquier escenario, y que lo más importante es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o por separado. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura, que compartan mi pasión por el mundo del espectáculo, y que me permitan ser parte de sus vidas. Espero que hayan disfrutado del contenido, que se hayan divertido tanto como yo, y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto.
¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Cuál es su teoría sobre su encuentro en Nochevieja? ¿Qué mensaje les enviarían a Ande y Kerem si tuvieran la oportunidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Pronto tendremos más chismes jugosos, más análisis detallados y más historias de amor que nos harán suspirar. Activen la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden que estoy aquí para ustedes, para entretenerlos, informarlos, inspirarlos y sobre todo, para compartir mi pasión por el mundo del espectáculo y mi amor por la vida. Así que sin más que decir, me despido de ustedes con un abrazo enorme, lleno de cariño y gratitud. Les deseo un día maravilloso, lleno de alegría, de amor y de buenas vibras. Y les recuerdo que nunca dejen de soñar, que nunca pierdan la esperanza, y que nunca dejen de creer en el amor. Hasta la próxima, mis amores. Los quiero. Y recuerden a darle like, a compartir, a suscribirse y a dejar sus comentarios. Nos vemos pronto.